El objetivo principal del proyecto Nebula es crear una red neuronal con cientos de miles de millones de neuronas que pueda funcionar en tiempo real con eficiencia y precisión, pudiéndose ejecutar en un ordenador personal. Para ello, hemos trabajado en una red neuronal que se basa en señales de luz, usando ray tracing para poder ejecutar millones de puntos de luz al mismo tiempo, de forma eficiente. En lugar de utilizar tensores y pesos, utilizamos física óptica, intensidad, frecuencia, atenuación, etc. Cada neurona tiene una pequeña capacidad de memoria. Para eso, se ayuda de 4 qubits por neurona. Los qubits permanecen en superposición en los momentos en los que no son utilizados, por lo que apenas realizan consumo computacional. Las neuronas que no están trabajando se desactivan y pasan a ser neuronas fantasma o neuronas virtuales. Nebula no utiliza una parrilla de posicionamiento para sus neuronas, ya que es un espacio totalmente dinámico, como una nebulosa de estrellas. La red es escalable tanto en número de neuronas como en número de sectores. Cada sector es un cúmulo de neuronas. Utilizando un algoritmo genético evolutivo, podemos controlar de forma automática la agrupación de neuronas y el número de ellas que permanecen activas, comparando la eficiencia energética con la precisión de las respuestas de salida en tiempo real. Integrando un mecanismo de simulación gravitacional por intensidad lumínica, las neuronas son atraídas por la luz, agrupándose. Esta agrupación les permite sumar su capacidad de cómputo. Cada una de ellas tiene una capacidad de un bit, pero al agruparse entre todas, cada una puede sumar la parte correspondiente a un número hasta llegar al infinito. El algoritmo genético también se encarga de evaluar, cada cierto número de respuestas, si las agrupaciones neuronales están siendo eficientes, y mediante un sistema de recompensas, cada agrupación se configura al tamaño más eficiente y preciso para la tarea que están realizando en ese momento. Nebula, un sistema dinámico de red neuronal, inspirado en la computación cuántica. Resumen. Este artículo presenta Nebula, arquitectura de aprendizaje unificado, basado en el entrelazamiento neuronal, un novedoso sistema de inteligencia artificial que integra principios de la computación cuántica y redes neuronales biológicas. Nebula opera dentro de un espacio continuo 3D simulado, poblado por neuronas virtuales con capacidades computacionales cuánticas. Estas neuronas interactúan dinámicamente basadas en la atracción de luz, formando clústeres semejantes a una nebulosa. El sistema emplea técnicas avanzadas como codificación holográfica para una representación eficiente del estado, procesamiento paralelo con Ray para acelerar el cómputo y optimización genética para el aprendizaje y la adaptación. Este artículo detalla la arquitectura, componentes clave y posibles aplicaciones de Nebula en diversos dominios de la inteligencia artificial y el aprendizaje automático. 1. Introducción. El campo de la inteligencia artificial, IA, está constantemente buscando nuevos paradigmas computacionales que puedan superar los límites del aprendizaje automático y la resolución de problemas. Nebula surge como un enfoque novedoso que integra conceptos de la computación cuántica, redes neuronales y sistemas biológicos para crear una arquitectura de aprendizaje flexible y poderosa. Este sistema está diseñado para aprender de los datos, adaptarse a nueva información y responder preguntas basadas en sus representaciones internas. Figura 1. Representación conceptual del espacio 3D de Nebula. La imagen mostraría un espacio 3D lleno de puntos brillantes que representan neuronas. Estos puntos estarían agrupados en grupos, semejantes a una nebulosa, con puntos más brillantes indicando mayor luminosidad e interacciones más fuertes. Nebula se distingue de las arquitecturas de redes neuronales convencionales a través de varias características clave. Espacio 3D dinámico. A diferencia de las redes neuronales tradicionales con estructuras fijas, Nebula opera dentro de un espacio continuo 3D simulado llamado Nebula Space. Esto permite que las neuronas se muevan e interactúen dinámicamente según su luminosidad y proximidad, formando clústeres semejantes a una nebulosa. Esta interacción dinámica facilita una forma de procesamiento de información más orgánica y potencialmente eficiente. Neurona, virtuales y qubits. Nebula utiliza neuronas virtuales y qubits para el cálculo. Cada neurona está equipada con un objeto Quantum Neuron, simulando un circuito cuántico utilizando Penny Lane.
Esto permite cálculos inspirados en la computación cuántica, aprovechando el potencial de fenómenos cuánticos como la superposición y el entrelazamiento para mejorar las capacidades de aprendizaje y procesamiento. Codificación holográfica. Nebula emplea un novedoso esquema de codificación holográfica utilizando redes neuronales convolucionales, CNNs, para la representación eficiente y compresión del estado. Este enfoque, implementado por la clase Hologram Codec, aprovecha los principios de la holografía para codificar el estado del sistema como un patrón complejo, permitiendo un almacenamiento compacto y una recuperación eficiente. Figura 2. Visualización del proceso de codificación holográfica. Esta imagen mostraría una representación 3D del estado del Nebula Space, siendo transformado en un patrón holográfico complejo, utilizando FFT y CNNs. Procesamiento paralelo. Nebula aprovecha el framework Ray para la computación distribuida, permitiendo el procesamiento paralelo de tareas como la activación de neuronas, la actualización de interacciones y las operaciones del algoritmo genético. Esto acelera significativamente el cómputo, permitiendo a Nebula manejar conjuntos de datos más grandes y problemas más complejos de manera eficiente. Optimización genética. La clase Nebula Trainer implementa un algoritmo genético utilizando la biblioteca DApp para evolucionar los parámetros del sistema, mejorando su rendimiento con el tiempo. Esta técnica de optimización permite a Nebula adaptarse a nueva información y optimizar su estructura, conduciendo a un aprendizaje continuo y capacidades mejoradas de resolución de problemas. Figura 3. Representación del proceso de optimización del algoritmo genético. La imagen mostraría una visualización del algoritmo genético evolucionando los parámetros del sistema, con un paisaje de aptitud que representa la búsqueda de soluciones óptimas. Estas características principales combinadas crean una arquitectura de aprendizaje única y poderosa que tiene potencial para diversas aplicaciones de IA. 2. Componentes del sistema. 2.1. Nebula Space. El entorno dinámico 3D. El Nebula Space es el componente fundamental de Nebula, proporcionando un entorno 3D simulado, donde existen e interactúan las neuronas virtuales. Está dividido en sectores, cada uno gestionado por un objeto Nebula Sector. La clase Nebula Space maneja la creación y seguimiento de sectores, asegurando una organización espacial para el sistema. Las neuronas dentro de cada sector interactúan basadas en su proximidad y luminosidad, imitando fuerzas gravitacionales que llevan a la formación dinámica de clústeres. 2.2 Neuronas. Los bloques de construcción de Nebula. Las neuronas en Nebula están representadas por la clase Neuron. Cada neurona tiene una posición 3D dentro del Nebula Space, un Quantum Neuron para el procesamiento de información, un valor de luminosidad y conexiones con otras neuronas. La clase Quantum Neuron simula un circuito cuántico, parametrizado, utilizando Penny Lane, permitiendo cálculos inspirados en la computación cuántica. La luminosidad de la neurona influye en sus interacciones con otras neuronas, imitando la fuerza de atracción en una nebulosa. Figura 4. Estructura de una sola neurona en nébula. Esta imagen mostraría una representación esquemática de una neurona, con su posición 3D, luminosidad, circuito Quantum Neuron y conexiones con otras neuronas. 2.3. Hologram Codec, representación eficiente del estado. La clase. Hologram Codec es responsable de codificar y decodificar el estado del sistema utilizando principios holográficos. Este enfoque permite una representación y compresión eficiente del estado de la red, utilizando transformadas rápidas de Fourier, FFT, y CNNs para el procesamiento. El proceso de codificación transforma el estado en un patrón holográfico complejo, que puede ser decodificado de vuelta al estado original. Esto proporciona una forma compacta y eficiente de almacenar y recuperar la configuración de la red y la información aprendida. 2.4 RAI. Procesamiento. Paralelo para la aceleración. Nebula. Aprovecha el framework RAI para la computación distribuida con el fin de mejorar la eficiencia computacional. Esto permite el procesamiento paralelo de tareas como la activación de neuronas, la actualización de interacciones y las operaciones del algoritmo genético. La naturaleza distribuida de RAI permite a Nebula escalar a conjuntos de datos más grandes
y problemas más complejos, distribuyendo los cálculos a través de múltiples procesadores o máquinas. 2.5. Nebula Trainer. Aprendizaje y adaptación. La clase. Nebula Trainer implementa un algoritmo genético utilizando la biblioteca DEAP para el aprendizaje y la adaptación. Esta técnica de optimización se utiliza para evolucionar los parámetros del sistema, mejorando su rendimiento con el tiempo. El algoritmo genético opera en una población de soluciones candidatas, seleccionando, mutando y evaluando iterativamente a los individuos para encontrar aquellos con la mayor aptitud. Este proceso permite a Nebula aprender de la retroalimentación, adaptarse a nueva información y optimizar su estructura para un mejor rendimiento. 3. Procesos. Clave. 3.1. Procesamiento de información. El flujo de procesamiento de información de Nebula implica varios pasos clave. Embebido de entrada. Cuando Nebula recibe datos de entrada, primero se convierten en una representación numérica llamada embebido. Este embebido captura las características esenciales de la entrada en un formato vectorial. Activación de neuronas. El embebido de entrada se utiliza para activar neuronas en el sistema. Las neuronas con embebidos similares al embebido de entrada se activan con mayor fuerza. Interacciones entre neuronas. Las neuronas activadas interactúan dentro de sus respectivos sectores basadas en su proximidad y luminosidad. La fuerza de la interacción entre dos neuronas es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre ellas y directamente proporcional a sus luminosidades. Actualización del estado. El estado del sistema se actualiza en función de las interacciones entre neuronas. Esto implica ajustar las posiciones de las neuronas, sus luminosidades y la fuerza de sus conexiones. Figura 5. Diagrama del flujo de procesamiento de información de Nebula. Esta imagen mostraría el flujo de información desde los datos de entrada hasta la generación de embebidos, la activación de neuronas, las interacciones entre neuronas y finalmente la actualización del estado. 3.2. Aprendizaje y adaptación. El proceso de aprendizaje de Nebula implica una combinación de retroalimentación directa y optimización genética. Respuesta a preguntas. El sistema responde preguntas basadas en su estado actual. Esto implica activar neuronas relacionadas con la pregunta e interpretar su patrón de activación colectiva como una respuesta. Integración de retroalimentación. La retroalimentación sobre la corrección de las respuestas se utiliza para ajustar los parámetros de las neuronas. Para respuestas correctas, el sistema refuerza los patrones de activación que condujeron a la respuesta correcta. Para respuestas incorrectas, el sistema ajusta los parámetros para desalentar esos patrones. Optimización genética. El algoritmo genético evoluciona la configuración general del sistema, incluidas las posiciones de las neuronas, sus luminosidades y las fortalezas de sus conexiones, para mejorar el rendimiento. Este proceso de optimización tiene como objetivo encontrar configuraciones que conduzcan a respuestas más precisas y eficientes. 3.3. Memoria y revisión. Nebula mantiene una memoria de interacciones pasadas, almacenando preguntas, respuestas correctas y recompensas asociadas. Esta memoria se utiliza para reforzar el aprendizaje a partir de experiencias pasadas. El sistema revisa periódicamente su memoria, reevaluando preguntas pasadas y ajustando los parámetros de aprendizaje basándose en las recompensas o retroalimentación almacenadas. Este proceso de revisión ayuda a Nebula a consolidar su conocimiento y mejorar su rendimiento con el tiempo. 4. Aplicaciones y trabajo futuro. La arquitectura flexible de Nebula y su combinación única de principios inspirados en la computación cuántica y biológica lo hacen adecuado para una amplia gama de aplicaciones de IA, incluyendo procesamiento de lenguaje natural, PLN. Nebula puede ser entrenado en grandes conjuntos de datos de texto para entender el lenguaje, responder preguntas y generar texto. Su espacio 3D dinámico y cálculos inspirados en la computación cuántica podrían ofrecer nuevas formas de representar y procesar la información lingüística. Reconocimiento de patrones. Nebula puede usarse para identificar patrones en conjuntos de datos complejos, como imágenes, audio o datos de sensores.
Su capacidad de adaptarse y aprender a través de la optimización genética lo hace adecuado para tareas como detección de anomalías, clasificación y agrupamiento. Simulación de sistemas neurales biológicos. El espacio 3D dinámico y el mecanismo de atracción de luz de Nebula pueden usarse para simular el comportamiento de redes neuronales biológicas. Esto podría proporcionar información sobre cómo los cerebros biológicos procesan información y aprenden. Exploración de algoritmos híbridos. Cuántico clásicos. Nebula proporciona una plataforma para explorar el potencial de algoritmos híbridos cuántico clásicos. Al integrar cálculos inspirados en la computación cuántica con técnicas clásicas de redes neuronales, Nebula puede usarse para investigar nuevos enfoques de aprendizaje automático y resolución de problemas. Figura 6. Aplicaciones potenciales de Nebula en varios dominios. Esta imagen mostraría un collage de diferentes aplicaciones, como PLN, reconocimiento de patrones y simulación de sistemas biológicos, destacando la versatilidad de Nebula